Como te esperaba, cuánto te deseaba. No si vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No si vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor nos unió, felicito. Bueno, basta de jarana, vamos a cosas muy serias. Domingo Cavallo estuvo hablando sobre la Argentina. Parece que no a favor. Cavallo contra la Argentina. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Cada uno defiende sus intereses y tiene su visión. Lo importante es la visión que tengamos nosotros. Crear un clima de confianza, quitarle los miedos a la gente. La reactivación requiere dos cosas. Primero, que la gente tenga ingresos para gastar, pero además que la gente pierda los miedos. ¡Cavallo! ¡Compadre! ¡La concha de tu madre! A través del diario español del establishment El País, el ex ministro de Menem y de la Rúa, Domingo Cavallo, contradijo a dos premios Nobel. El País, por Paul Krugman, Nobel de Economía. ¿Tiene salvación Europa? 4 líneas argumentales europeas. Algunos economistas, entre ellos yo mismo, observamos los males de Europa y tenemos la sensación de que hemos visto esta película antes, hace una década en otro continente, concretamente en Argentina. Tal como yo lo veo, hay 4 modos en que la crisis europea podría remitir. 1. Resistir. 2. Reestructuración de la deuda. 3. Europeísmo reavivado. 4. La estrategia argentina completa. Argentina no solamente dejó de pagar su deuda externa, también abandonó su vínculo con el dólar, lo que permitió que el valor del peso cayese más de 2/3. Y esta devaluación funcionó a partir de 2003. Argentina experimentó una rápida recuperación económica impulsada por la exportación. El País, por Domingo Cavallo. Europa no debe seguir la estrategia argentina. El artículo de Paul Krugman titulado ¿Tiene salvación Europa?, que publicó El País el pasado domingo, es muy bueno en términos de las alternativas que afronta Europa, pero cuando habla de la estrategia argentina completa, hace una descripción errónea de sus supuestos méritos. Esta interpretación puede ser peligrosa para Europa. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Desde la reestructuración de la deuda y la devaluación de su divisa, la Argentina ha tenido años de crecimiento del PBI extraordinariamente rápido, de casi el 9% por término medio de 2003 a 2007. En 2009, la renta nacional era el doble que en el peor momento de la crisis, en 2002, y más del 75% más que en el momento mejor del período anterior a la crisis. Asimismo, la tasa de pobreza de la Argentina se ha reducido en unas 3/4 partes en relación con el momento peor de su crisis, y este país capió la crisis financiera mundial mucho mejor que los Estados Unidos. Las dos gestiones de Cavallo dejaron una Argentina que, como bien ejemplifica el contraste de cifras turísticas, está en las antípodas de la actual. Mar de la Crisis, una temporada de verano muy floja en Mar del Plata. Sobra lugar en los balnearios y faltan consumidores en los comercios. ¿Cómo ves la temporada, vos que has estado aquí toda esta primera quincena? Los primeros 15 días estuvieron bastante intensos, todos creían que iba a arrancar muchísimo más en la segunda temporada. Estamos esperando que el fin de semana desborde Pinamar, pero te digo, no sé cómo, porque hubo muchísima gente los primeros 15 días, fue increíble, yo nunca vi Pinamar así, está prácticamente a full, 100%. Mar de la Crisis. Muchísima gente en Mar del Plata se espera para esta nueva quincena, la última de enero, récord de público en toda la costa.
Solo nuevos ejemplos del país virtual, desbordado por el país real. Con cierta torpeza, De la Rúa reconocía hace pocas semanas el motivo de la designación de Cavallo. Cuando usted lo llama Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad? Sí, ¿Con claro. orden o no? No Claro lo sabemos hoy. Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No olvide que la prensa tiene mucha influencia. Probablemente los medios hegemónicos en defensa de los intereses de unos pocos nos hayan vendido como un sabelotodo, a quien define el siguiente segmento. Marisa de Flores, ¿existe un monto mínimo para pagar con tarjeta de débito? Porque hoy fui a la farmacia a comprar un remedio que vale 8 y me dijeron que el monto mínimo son 10 pesos. No, lo que pasa es que es obligatorio aceptar la tarjeta de débito para cualquier pago de 10 pesos o más. Obligatorio para el comerciante es aceptarlo cuando el pago es de 10 pesos o más. ¿Y si es menos? Y si es menos, lo puede aceptar lo mismo, lo debería aceptar lo mismo. Lo que pasa es que no es obligatorio por una cuestión de posiblemente simplificación, ¿no? La verdad es que no sé bien por qué lo hemos hecho obligatorio solo de 10 para arriba. No sé bien por qué lo hemos hecho obligatorio solo de 10 para arriba. Me parece que habría que hacerlo obligatorio para todo. Así que voy a aprovechar esa pregunta para Marisa de Flores repensar entonces el consiguió tema. algo. Bueno, volvió Cavallo. Dos cosas quiero decir, dos cosas. Evidentemente, Domingo Cavallo tiene un problema con los diptongos. Miedo y medio es un tema. Y segundo, qué tranquilidad que hay en Buenos Aires en enero, chicos. No sé si se dieron cuenta. Cierto. Hablando Sí. del éxito que tiene la costa, ¿no? Es de Mar de la Crisis a Mar de la Crisis. Exacto, exactamente. Yo quisiera decir que lo de Cavallo, de alguna manera que es un intelectual o un tipo preparado de la derecha, se ve tanto que está discutiendo intereses, porque discute con dos tipos que son 2 premios Nobel, y que en el caso de él, digamos, su antecedente es el desastre que hizo en este país, digamos, y habla desde ese lugar de haber dejado el país, digamos, y esto me hacía acordar algo que escuché esta mañana que me conmovió y que tiene que ver también un poco con el tema de la inseguridad. Escuché un audio de España, en el programa de Víctor Hugo Morales, de un hombre de 55 años, te digo la verdad, me conmovió hasta las lágrimas, diciendo que estaba sin trabajo, que le habían bajado las asignaciones que tienen por desempleo, llorando, pidiendo trabajo, y digamos, recordaba que esto sucedía acá, ¿no es cierto? Y uno de los responsables de que esto sucediera acá es este señor que ahora le discute a 2 premios Nobel. Es realmente, hay caradurismo. El artículo del diario El País, lo tengo en el portafolio que traje, iba a repetir algunas frases porque valía la pena, pensé que lo iban a dar en el informe. En el final de esa nota, piensen ustedes que Cavallo, en la época en que Alfonsín estaba en crisis, en el final del gobierno del radicalismo, Cavallo fue a los organismos internacionales a conspirar contra la Argentina para que no le prestaran, porque la Argentina se caía. En este momento, lo que quiere hacer a través de este diario y en ese artículo, y en el final dice, Europa cometería un suicidio, así termina la nota, si acepta la estrategia completa, de la estrategia argentina completa. Es decir, cometería un suicidio Europa y la Unión... Es decir, es muy interesante. Claro, claro. Y mira, eso me inspiró a mí para hacer una nota, y la digo en 2 palabras. Hay una palabra esperpento que uno... Se usa poco ya, pero se usó mucho en una época, que tiene que ver con un género literario que inventaron los españoles en la generación del 98 del siglo XIX. Del Valle Inclán, el más conocido. ¿Cuál era el concepto del esperpento? Yo le estuve leyendo, se inspiraba en unos espejos convexos y cóncavos que había en la puerta de un café, y la gente al pasar se veía ridícula, deformada. Esto mismo ocurría en los parques de diversiones en la Argentina, no sé si ocurre todavía. Había salones de espejos que te deformaban la figura y los chicos nos reíamos. En la literatura, los españoles de esa época dijeron que la España tenía tal ridiculez que para contar la realidad
había que tener la desmesura artística de deformar a los personajes y convertirlos en esperpentos. Esto es lo que decía la literatura. Yo creo que en la Argentina no hay que inventar a los esperpentos. Los esperpentos están al natural. Están en la oposición casi todos. Darío, ¿qué pensás? En España también, ¿eh? Mirá que yo viajo, ¿eh? En España, en Italia, hay muchos esperpentos. Sí. Me impresiona mucho a De la Rúa diciendo, bueno, a Cavallo lo puse porque lo pedían los medios. Las tapas de los diarios. Uno piensa, bueno, menos mal que no le pidieron, no sé. Que vuelvan los militares, ¿no? Otra cosa, claro. No, yo creo que lo ligo con Macri Mirta, me parece en la misma línea. Digamos, hay realmente entre la construcción que hacen los medios de lo que es el imaginario cotidiano y cómo hay una clase política que enhebra justo en ese discurso. No nos olvidemos que hacer política no es algo que hacen solo los políticos, sino que hacer política tiene que ver con la posibilidad de instalación de la agenda de valores, digámoslo así, ¿no? Del conjunto de valores que una persona en la vida cotidiana cree que son los valores que rigen su vida normal. Entonces, en los grandes programas de grandes ratings que hay hoy en los medios de comunicación, se va como construyendo una manera de vivir, ¿no? Digamos, cuando uno piensa qué quiero para mi hijo, cuál es mi expectativa de vida, digamos, lo que toma como modelo es lo que aparece como vendido en esos programas. Y entonces hay una clase política que se engancha con ese discurso y sale a hablar en ese tono, porque sabe que le va bien. Yo no creo que haya una clase política que se enganche con ese discurso. Yo creo que posibilita ese discurso, esa clase política. Y sus anunciantes y sus corporaciones. Sí, hay una afinidad, hay una asociación. ¿No? Absolutamente. Bueno, en los 90 la llegada de Cavallo, la llegada del menemismo más puro y duro, fue gracias a los medios, digamos. O sea, cuando empezamos a consumir que el Estado... Cuando hablamos de pensamiento único, que es lo que dominó toda la década de los 90. Estamos hablando exactamente de esto, que hubo no sé si llamarle lucha popular, pero hubo una oposición enorme al menemismo. Se lo logró vencer con un gobierno que vino y puso a Cavallo de vuelta. Sí. Eso es pensamiento único. Exactamente. Sí. Eso es bipartidismo. El pensamiento único en la Argentina encarnó en ese bipartidismo que daba lo mismo, si estaba Menem o estaba De la Rúa, total, el que continuaba era Cavallo. Inclusive cuando ahí uno puede observar, cuando De la Rúa, con total desfachatez, si querés, intelectual, dice que la prensa, a través de su insistencia, influyó para que él colocara a Cavallo como ministro de Economía. Entonces, uno debería preguntarse, ¿por qué le hace caso a los medios? Porque todavía no había habido debate de la ley de medios. Claro, y porque los medios, en realidad, aparentaron toda la vida para nosotros representar a la opinión pública. Exacto. Nuestra idea era que los medios representaban la realidad. Exacto. Este programa nació precisamente para demostrar lo contrario. Bueno, y aparte, muy bien, Orlando. Muy bien, Orlando, ¿eh? Muy bien, Orlando. Me salió tipo docente. De nada, Orlando. Igualmente, para cantar tango, viste que tenés que ser un poco... Igualmente me pareció muy interesante lo que vos dijiste respecto a esto, la regla psicoanalítica, viste, perdón, Sandra, pero él empezó a hablar de la religión, de la espiritualidad, qué sé yo, y justamente la frustración de la venta de lo que debe ser la vida, ¿no? Hoy es lo que establece un nuevo, o no se establece, o necesitamos un nuevo orden de prioridades, porque la frustración es tremenda y además porque es muy boludo todo lo que nos quieren vender. Entonces, obviamente que se vuelve a la espiritualidad, no hablo de la mística, sino al orden de prioridades, estas pequeñas cosas, ¿no? Donde está la salud, además, como algo espiritual, ¿no? Cuando uno habla de valores, habla de espiritualidad. Habla de espiritualidad. Los valores son espiritualidad. Exactamente, sí. Exactamente. Quique, o si no...
No, sí, estoy viendo como un poco era lo que era el tema de acá, cómo se deshilacha la oposición, ¿no? Que era un poco como empezaba, o no, este bloque. Y la falta de, digamos, de personajes que tienen y la necesidad imperiosa que tienen los que están manejando el poder, los que han manejado la opinión pública. Fue excelente lo que dijiste, Orlando. No, pero la verdad que dentro de un rato voy a meter la pata con algo. No. Bueno, pero mientras tanto, y realmente hoy estaba leyendo algo que circulaba por internet de lo que significa, digamos, digamos, acá hay realmente una línea tajante lo que va a pasar este año, ¿no? O los que responden directamente a los intereses de Clarín y los medios concentrados, o un proyecto nacional y popular. E insisto con esto porque me parece que la discusión es una discusión fuertemente de intereses, por supuesto políticos también, pero que tenemos que estar como muy convencidos de esto y convencer también. ¿Sabes qué creo, Quique? Que este es un año, y lo miro a Darío, filósofo, de elección, aparte de elecciones, de elección propia, ¿no? Y eso es muy importante, muy importante. Bueno, yo seguiría hablando un rato, pero bueno, me tengo que ir a un corte porque en la televisión pública el tiempo es tirano prófugo. Lo que me mata de esta soledad, es esperarte y que no vuelvas más. Lo que me mata de esta soledad, es esperarte y que no vuelvas. Enloquecido estoy sufriendo, es el veneno que quema adentro, me desespera tu libertad, es para mí la peor crueldad.